Señores, en momentos como los que vive el país, cuando buscamos una reconciliación nacional, es importante hablar con transparencia sobre temas que han sido recurrentes en los discursos de los detractores de la política económica del régimen. Hoy hemos invitado a la abogada Caterine Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Abogada, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenida. Se ha dicho que el presidente Moreno gobierna para los empresarios, al punto de haberles perdonado el pago de 4.500 millones de dólares. ¿Tienen o no fundamento estas aseveraciones? Gracias, Luisa. Un cálido saludo a toda la audiencia de RTS. Realmente que la recaudación total que hace el país en un año son alrededor de 15.000 millones de dólares. Entonces, si uno lee el texto de la ley, claramente dice que es solo intereses y multas, no aplica para nada a los impuestos, no se ha perdonado un solo centavo de impuestos y la recaudación fueron 1.100 millones de dólares en tributos propiamente dicho que se pagaron en efectivo y 200 millones que se pagaron a plazo para las pequeñas, porque lo importante, y hay que decirlo, que alrededor de 349.000 personas contribuyentes, personas naturales y jurídicas, son las que se acogieron a este beneficio, pero de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Los grandes empresarios? Los grandes empresarios son el 0.5% y de esas pequeñas y micros tenemos alrededor de 130.000 que se relacionaban a los tributos, 120.000 impuestos relacionados a los vehículos. Había muchas personas que ya los vehículos ni existen y se les estaba acumulando esta deuda. Y 90.000 del RISE. El RISE es el régimen impositivo simplificado. Eso es para los chiquititos. 9.000, entonces insisto, 90.000 del RISE y 120.000 de vehículos. Y todas esas personas sienten hoy en día aliviada esa carga, esa preocupación de tener una deuda con el SRI o con la ATM, la NT, etcétera, y hoy en día pueden ejercer sus actividades con tranquilidad. O sea que aquello de que se les condonaron, de que se les perdonó a los grandes empresarios, no tiene asidero ni fundamento, ni pies ni cabeza. Es una pena que haya personas que se presten a dar este tipo de información falsa. ¿Con qué finalidad? Desconozco, lamentablemente, porque la información es pública. Cualquier persona que quiera contrastarla se mete en la página web del SRI, ahí está la información. O también puede sencillamente coger el texto de la ley y ver que solo se trataba de intereses y de multas. Aclarado este punto, ¿podríamos interpretar tal vez que existiría un trasfondo o un interés político de, no sé, proyectarse o figurar por parte de cierta dirigencia clasista? Yo espero que no, yo espero que sencillamente son personas que han sido mal informadas y que lamentablemente sí hacen daño con este tipo de información que dan porque crean una incertidumbre que no es lo que el país necesita en este momento. Ahora, tras las protestas, es sabido que una comisión de la CID visitó el Ecuador, terminó ya su presencia y han dicho tendrá algunas semanas, creo que 5, para poder elaborar su informe. Entiendo que usted tuvo la oportunidad de reunirse con ellos vinieron al país para, entre otras cosas, recoger denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. ¿Qué trató usted con ellos y qué informe les presentó? Yo estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada, que atendió en la Defensoría del Pueblo aquí en Guayaquil, y vimos una serie de derechos humanos que se violentaron, el derecho al trabajo, muchas personas no pudieron llegar a sus puestos de trabajo, el derecho a la seguridad física, el derecho a la educación de los niños que tuvieron que suspender sus estudios, el derecho a la propiedad, porque todos sabemos pues que se agredieron empresas, comercios, la agricultura también sufrió, especialmente en la sierra, la ganadería, las industrias no pudimos trabajar porque no teníamos el aprovisionamiento de los materiales. Las exportaciones sufrieron también, tenemos cifras que son realmente preocupantes. ¿De cuánto estamos hablando en materia de cifras de exportación que se vieron afectadas? A diario se perdían alrededor de 230 millones de dólares. Alrededor de 130 solo en comercio de todo tamaño, 40 millones de dólares diarios en la manufactura, 20 millones de dólares diarios en la agricultura. Todos los días multiplicados por 10, 12 días que duró esto, pues estamos hablando de alrededor de 2.000 millones. Abogada Costa, ¿qué espera usted de la CID, de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a esta denuncia que recoge temas que yo también creo que son esenciales y fundamentales? Más allá de lo más importante, que es la vida. Lamentablemente, 11 personas murieron durante las protestas
y han habido cuantiosas pérdidas económicas. ¿Es de confiar de que esa comisión arroje recomendaciones, sugerencias o resultados de los cuales podamos sacar provecho a pesar del momento doloroso que vivimos como país? Como usted dice, yo creo que el Ecuador tocó fondo, nos rompimos en pedazos, nunca pensamos llegar a estos niveles de violencia. Ecuador ha sido siempre un país de paz y ahora tenemos que recoger esos pedazos, y parte de recoger esos pedazos es sanar las heridas que quedaron y que las personas que fueron utilizadas por esas mafias, porque sabemos que de por medio estaba el contrabando, estaba el narcotráfico, estaban muchos sectores que querían desestabilizar al país. Nosotros bogábamos por la paz y por la democracia. Esas personas finalmente habrán autores intelectuales que tienen que encontrarse y definitivamente esas personas que han fallecido, encontrarse también las causas que significaron esta tragedia para esas personas. De parte y parte, claro está. Sí, nosotros sí recibimos el apoyo en el caso de Guayaquil de las autoridades locales, con la Corporación de Seguridad Ciudadana, la ATM, la gobernación que tuvo un rol importante, con la policía, las Fuerzas Armadas que nos ayudaron para lograr estos convoys que permitan el flujo de los productos a través del país. Ahora, ya que estamos hablando de recuperación, de reconciliación nacional, ¿cómo ha visto usted, a propósito de temas no menos importantes, la reforma tributaria que ha sido enviada por parte del Ejecutivo, del Gobierno Nacional a la Asamblea, y dicho sea de paso también la proforma presupuestaria del 2020? ¿Cree usted que ambos proyectos urgentes e importantes van a propender realmente al crecimiento económico del Ecuador? ¿Vamos por buena ruta? ¿Es ese el camino? Mire, lamentablemente el tema de los subsidios no prosperó. Sin embargo, yo estaba en una reunión la semana pasada con el propio presidente porque creemos que los subsidios tienen que cumplir 3 requisitos básicos: ser focalizados, ser temporales y estar financiados, lo cual no cumple el caso de los combustibles y del diésel, y esperamos que por lo menos vayamos dando pasos para desmontar esos subsidios que han sido dolorosos por lo extenso en el tiempo. El proyecto de reforma tributaria tiene cosas buenas que se han destacado, como la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, el apoyo a ciertos sectores, como el caso de la agricultura, el caso del transporte mismo, y algunos otros valores de tributos que se están desmontando, como el caso del banano. Los puntos sensibles se relacionan en nuestro caso específicamente a ciertos productos. Por ejemplo, se grava la cerveza producida nacionalmente, pero no se grava la cerveza importada. Y eso pues es un sinsentido, por eso tal vez uno en el mercado a veces encuentra cerveza más barata importada y a veces la carga para la cerveza local es muy alta, y eso que generan muchas plazas de trabajo, una dinámica No debería haber importante. esas diferencias, dice usted. Debería haber un trato igual. Definitivamente que no, y hay otra serie de impuestos que no son convenientes. Por eso creo que el espacio en la Asamblea en este momento es muy importante. La Asamblea tiene que analizar, hay mejoras que se le pueden hacer, y ojalá, como le digo, que el presupuesto finalmente reciba esa alimentación de la eliminación en parte de los subsidios que tanto daño nos hacen. Usted se ha referido a la propuesta del gobierno. ¿Qué hay de la propuesta económica de la CONAIE? ¿Cree que hay aspectos que se puedan rescatar también, unificarlos, recoger lo mejor de cada una y que esas reformas sean verdaderamente innovadoras y lo que necesitamos como país, o no? Yo no he visto en la propuesta de la CONAIE una forma de estimular a la población para producir. ¿No hay nada rescatable? Este es un país maravilloso, un país que tiene una agricultura espectacular. Me hubiera encantado ver cómo espera la CONAIE levantar a los sectores que representa, poderlos ayudar a producir más en sus zonas, que reciban mejores ingresos de pronto en la parte de la distribución, la logística. No veo nada en ese sentido. Pero sí dicen que, por ejemplo, aquellos que más tienen que aportar más. Eso ya de por sí se está dando en este momento, eso no es una novedad, hay escalas y la carga tributaria en nuestro país es alta si la comparamos, porque hay ciertos rubros que en el Ecuador sí existen, que no existen en otros países. Por ejemplo, el 15% de las utilidades de los trabajadores que va por sobre, inclusive va antes del pago de los tributos. ¿Qué le falta a esa propuesta de la CONAIE, cree usted, para que tenga sentido y unidad nacional? Yo creo que le falta en su concepto pensar que la riqueza se genera de la producción y que debe estimularse a la producción y no castigarse a las personas que producen. Pero ellos señalan algo que también es importante y que no se puede dejar de lado: la redistribución equitativa de la riqueza, que aparentemente sería un poco aquello que golpea a las bases y a los sectores más desposeídos. ¿O usted cree que estamos bien como estamos? Bueno, lamentablemente Ecuador es un país centralizado, un país en donde todo, porque se lo definió así en el gobierno anterior, tiene que ir a la capital y de ahí se distribuye. Yo estoy de acuerdo que deberíamos redistribuir de otra forma. La semana pasada estuve en Coca
Y Coca es una población que tiene una riqueza inmensa porque allá tenemos los campos petroleros. Pero muy preterida. Y todas esas zonas requieren de recibir lo que realmente les corresponde por lo que producen la riqueza natural de esa zona. Bueno, ahí hay un buen punto entonces en el que se coincide y en el que se podría trabajar, abogada. Definitivamente. Abogada, gracias por su presencia esta mañana y por sus valiosos criterios aquí vertidos con valentía y decisión. Gracias, Luisa. Una buena mañana para todos. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención de la abogada Caterine Costa en su calidad de presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Solo por resumir en este último punto que me parece esencial, es importante, ha dicho ella, la redistribución de la riqueza. Dice que recientemente visitó Coca, un sector de mucha riqueza, pero sin embargo muy preterido. Un punto de coincidencia del cual podemos partir. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.